¿Quién decidió y cómo decidieron qué libros del Nuevo Testamento son los que se tienen hoy en día, los que tienes hoy en tus manos? Durante casi 3 siglos ese libro no existió como un compendio completo. Vamos a seguirlo paso a paso. Antes de que existiera el Nuevo Testamento como un solo compendio de libros, existía una tradición de boca a boca. Y eso nos puede parecer un poco inestable, pero resulta que en esa época no era así. En esa época, la tradición oral era el día a día de cualquier comunicación que se realizara. En ese momento, la tradición oral era la base y el pilar fundamental de transmisión de cualquier información, bien sea religiosa, política, educativa. Todo se manejaba a través de la tradición oral. Eso significa que todo estaba respaldado en la memoria de las personas. Existía mucho la validación entre otros o con otros. Simplemente al haber una tradición oral tan fuerte y que todo el mundo escuchara la información, se validaba con el resto. Y eso hacía una información mucho más estable y concisa. Lo primero que se hace no son los testamentos, son las cartas. Ese es el primer compendio que tenemos. Pero no se hace con la intención de tener una escritura sagrada. Se hace con la intención de tener unas respuestas a preguntas concretas que había sobre el cristianismo en las distintas comunidades. Lo podemos ver en las cartas de Pablo, como él contesta preguntas. Esas preguntas que contesta, como por ejemplo la de la circuncisión. La primera de estas cartas que tenemos es de Tesalonicenses. Esa es la primera referencia que tenemos a respuestas que se les están dando a comunidades. Esto es en el año 50 aproximadamente, unos 20 años después de la crucifixión. Y esas cartas se copiaban, se leían y se replicaban en las distintas comunidades. Incluso en Pablo podemos ver cómo directamente responde a cartas, a preguntas, y además solicita que le envíen las de los demás lugares. Para el año 60 ya hay una red, una gran red de cartas distribuidas y enviándose y recibiéndose constantemente en todo el sector. Ya más adelante se llegará a realizar algún tipo de convenio, pero en el momento simplemente tenemos muchas cartas dando vueltas y nutriendo la comunidad poco a poco. Si Cristo muere en el año 30 aproximadamente, ¿qué fue lo que hizo que se tardaran 40 años en escribir esos evangelios? Bueno, lo principal es que no era necesario. La gente tenía la tradición oral y eso era lo que los nutría y lo que les habían enseñado siempre. No hubo necesidad nunca de escribir un libro. Hasta que en el año 66 comienzan las guerras judío-romanas. En esa guerra se marca un punto de partida importante. Comienzan las guerras judío-romanas y hay que también tener en cuenta que para el año 70, tanto Pablo como Pedro ya habían muerto. Por ende, empieza a tambalear un poco la tradición oral es suficiente. Escribamos un documento donde quede eso respaldado. Hacer eso nace el primer evangelio, el evangelio de Marcos. El evangelio de Marcos nace alrededor del año 70 aproximadamente. En ese momento se recoge la predicación de Pedro en Roma. Luego viene el de Mateo, Lucas y Juan, en ese orden. Mateo utiliza como referencia, igual que Lucas, Mateo utiliza su experiencia porque fue apóstol directo, pero además utiliza a Marcos y utiliza la fuente Q. La fuente Q es una fuente desconocida, así se denomina dentro de la doctrina. Lucas utiliza a Marcos y la fuente Q, y Juan utiliza a Marcos y la fuente Q también. También dicen que puede tener algunas influencias de los otros dos, porque fue escrito mucho después,
Pero lo importante es que Juan también tiene su experiencia y su vivencia con Cristo, pues también era un apóstol. Para el año 100 ya tenemos todo el Nuevo Testamento escrito, pero no compilado. Tenemos el Nuevo Testamento como un montón de documentos que dan vueltas entre las comunidades cristianas y que todos los leen, pero existen, pero no están compilados en un solo documento. Es un gran torbellino de data dando vueltas. Pero entonces nace la gran pregunta. ¿Era lo único que había? No, había muchos documentos adicionales. Y entonces, ¿quién dice que Marcos, Juan, Lucas, Mateo, que esos cuatro son los que son? ¿Quién lo dice? ¿De dónde sale esa información? Pues, bueno, vamos a indagar un poco más en ello. Hacia el año 180, Ireneo de Lyon escribe Contra las herejías, un documento sumamente importante. Su autoridad no fue teórica. Él fue discípulo de Policarpo, que fue discípulo de Juan Apóstol. Al igual que Papías fue discípulo de Juan Apóstol también. Ese nombre lo vamos a dejar ahí y lo vamos a retomar en un ratito. Pues Ireneo es el primero que habla de estos evangelios cerrados y dice, los evangelios fueron escritos, el de Lucas fue escrito por Lucas, que era un doctor, aprendiz de Pablo, y especifica que el de Juan fue escrito por Juan Apóstol. Pero casi al mismo tiempo aparece otra pieza importantísima en la historia de la iglesia. Aparece el Canon de Muratori, una lista anónima de Roma donde aparecen los libros que deberían formar parte, pero no están todos. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues vamos a verlo. Para este momento ya tenemos un núcleo firme. Tenemos los 4 testamentos, los 4 evangelios y tenemos muchas cartas. No están todas, están las cartas de Hechos, las cartas de Pablo, algunas más, pero no están todas. Bueno, pues poco a poco vamos a ir viendo cómo se van integrando el resto de esas cartas. Recuerden, aquí vamos en el año 170. Durante casi 2 siglos utilizamos la misma base. Estos documentos mencionados y un montón de documentos que daban vueltas en ese torbellino. Pero ya teníamos un ancla, que eran los evangelios y estas algunas cartas que estaban incluidas. Pero aquí es donde retomamos el nombre de Papías, esa persona que fue un aprendiz de Juan Apóstol. Aparece en el año 325 Eusebio. Eusebio, en su documento Historia Eclesiástica, nos redacta muchas cosas, pero dentro de esas cosas nos menciona que teniendo él los textos de Papías, los que hoy en día están perdidos, Papías menciona que Marcos fue escrito por un aprendiz de Pedro, que era un escriba, y por eso ese evangelio es desordenado en un orden cronológico, porque él iba anotando lo que Pedro predicaba. Y también establece que Mateo fue Mateo. Él es el que lo certifica como tal, esos otros 2. Entonces ya tenemos los 4 bien testificados, dichos de dónde vinieron. Hay que entender que Papías, esta no es su primera mención histórica, ahí lo mencionaban en otros momentos otras personas, pero esta es la mención importante en la que hacen mención de los documentos de Papías, donde él certifica esa proveniencia de esos evangelios. Y entonces llega Atanasio en el año 367, en su carta festal. Ahí enumera exactamente la cantidad de libros, diciéndonos que son 27. Ni uno más, ni uno menos. Esta lista que tenemos hoy en día es la que tienes en tus manos, la que tenemos en nuestras manos. Esta lista es la oficial y la que termina de cerrar qué es lo que pasó. Se confirma eso en 2 concilios. El concilio de Hipona en el 393 y el de Cartago en el 397.
No hubo un decreto que inventara el Nuevo Testamento. Hubo un grupo de comunidades que distribuían información. Hubo un grupo de testigos que escribieron. Hubo un grupo de evangelistas que replicaron información. Esto pasó durante siglos, la verificación de los mismos textos. Recordemos cómo funcionaba la tradición oral. El hecho que se esté redactando documentos no significaba que la tradición oral había desaparecido. La tradición oral seguía existiendo y la validación de lo que se decía seguía existiendo. El Nuevo Testamento no apareció de la nada, no se encontró, se construyó. Se construyó eslabón por eslabón durante la historia y aquí tienes la cadena. No te olvides de darle al botón de like, de suscribirte y de escribir en los comentarios. ¿Sabías el recorrido del Nuevo Testamento? ¿Sabías que habían pasado 3 siglos antes de que tuviésemos un documento formal compilado? Déjalo en los comentarios. Hasta luego.